Señor presidente, encargado de la sesión, buenas tardes, colegas asambleístas. Realmente hemos escuchado muchos criterios sobre la materia de defensa de los derechos humanos y creo que es importante, y en lo cual concuerdo plenamente con lo que aquí han manifestado algunos colegas asambleístas, en el sentido de que es importante recoger muchísimas observaciones que realmente nos están dando luces para que tengamos una excelente norma jurídica que pueda ser efectiva en la defensa de los derechos humanos de los ecuatorianos. Por lo que exhorto al presidente de la comisión y proponente además que todas estas sugerencias y observaciones sean recogidas para obviamente continuar en una segunda sesión con el debate y con la aprobación del mismo. Pero también es importante recalcar que la Asamblea Nacional ha dado demostraciones claras de que estamos comprometidos los 137 asambleístas para defender los derechos humanos. Demostración de aquello es que se han conformado algunas comisiones ocasionales especializadas en la defensa de los derechos humanos. Tenemos la Comisión de los Jubilados, la Comisión AMPETRA, y obviamente esas son las demostraciones que los 17 millones de ecuatorianos necesitamos dar un mensaje claro que estamos comprometidos para defender los derechos de todos los ciudadanos. Y obvio, y claro, hablar de la Defensoría del Pueblo es hablar de los derechos humanos, es hablar de la obligación que tiene el Estado con la defensa de los ciudadanos, derecho que deben tener los niños, las mujeres, nuestros hermanos migrantes, nuestros hermanos indígenas, los jóvenes, el adulto mayor, los jubilados, para que se les asista en salud, en educación, en seguridad social, en justicia, entre otros deberes que tiene el Estado para con los grupos más vulnerables del país. Este proyecto de ley, colegas asambleístas, nace como una respuesta a la necesidad de que la ley vigente se ajuste a la Constitución que reconoce a la Defensoría del Pueblo como el órgano de control que garantiza y proteja los derechos humanos. Y es obvio, ya se ha manifestado aquí, que la ley vigente entró en funcionamiento en 1997 y obviamente no se ajusta a los requerimientos de nuestra Constitución 2008. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo tiene como mandato constitucional proteger, precautelar, promover los derechos humanos en todos los ciudadanos dentro y fuera del país, con el objetivo de propiciar una vida digna entre todos los ecuatorianos. Repito, propiciar una vida digna entre todos los ciudadanos ecuatorianos. Ojalá, y hago votos para que esto no suceda, que se convierta en letra muerta. Ojalá todas estas iniciativas, todos estos esfuerzos contribuyen para que nunca más se violen los derechos humanos de nuestro país. Ojalá que de una vez por todas en nuestro país ya no se violente ni se criminalice el derecho a la libre opinión y a la libertad de expresión. Ojalá que en el Ecuador ya no se vuelva a repetir las transgresiones o violaciones al principio de presunción de inocencia, que claramente se vio violentado en el famoso 30S. Se acusó de forma muy alegre a un colega asambleísta que tenemos aquí actualmente de magnicidio. Ojalá que ya no sucedan estas cosas en el Ecuador, en ese Ecuador que soñamos todos los ecuatorianos. Ojalá que en el país ya no se vuelvan a repetir la criminalización por protestas sociales. Ojalá que ya no exista la persecución porque se protesta en las calles.
ojalá que no volvamos a ser testigos mudos de esa criminalización. Yo creo que considero que ojalá no veamos más los abusos del sistema de justicia penal para callar las voces críticas. Ojalá no más violaciones al debido proceso. Ojalá no más confiscaciones a la propiedad privada, contraviniendo los derechos fundamentales de los seres humanos. Ojalá no más impunidad, ojalá no más corrupción. De ahí que es necesario, colegas asambleístas, aprobar una ley acorde a lo que dispone la Constitución, madre de nuestras leyes, y apegada a preceptos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, los principios de París, en los que señala que se debe abrir espacio de vínculo directo con la sociedad civil. Qué importante sería encontrar una fórmula jurídica para que las resoluciones, exhortos de la Defensoría del Pueblo tengan prioridad en el campo administrativo y judicial en el momento de analizar la violación a los derechos humanos. Y para terminar, colegas asambleístas, considero que sería muy importante que este nombre de Defensoría del Pueblo no sea así, sino más bien Defensoría de los Derechos Humanos. Colegas asambleístas, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor legislador. Ha pedido punto de información.